Las paredes en el pasillo de esta estación de metro estaban todos manchados con sangre, mientras el sonido de la voz de DOC resonaba a través de él. ¿Quién siguió diciendo eso aunque pareciera absurdo? Si al menos uno de ellos no pudiera confiar en él. Él continuó de pie en el mismo lugar, girando ligeramente hacia un lado, sosteniendo una hoja negra con su única mano. Dijo que todos morirían, y su compañero de pie a su lado continuó escuchándolo con atención. Hasta la ventana de notificación del sistema notificó que 3 escenarios comenzarán en 5 minutos. Todavía había humo en el túnel del metro, y señales apuntaban hacia otra estación. Y etiquetó como 331. Mientras una tenue luz verde iluminaba las vías del tren. Y DOC pensó que los monstruos seguramente aparecerían desde ese lado, al final del túnel del metro. ¿Dónde se iluminan las vías del tren? Había un brillo rojo brillante como una pared. Y DOC siguió pensando que recorrerían toda la estación hacia la salida. Y tal vez valdría la pena luchar contra ellos aquí. Pero no podrían si comienzan una batalla. Ellos morirán. 3 de los compañeros de DOC se ven claramente confundidos. Estaban muy tensos y se mantuvieron erguidos en las vías, descendiendo en el túnel del metro, mirando hacia adelante con ojos claramente confundidos. Y DOC continuaron pensando que tendrían que separarse. Y Hayan, San y uno en el mismo equipo al mismo momento. Como si de la nada. La ventana de notificación del sistema apareció en el aire, con un fuerte ding, notificando que el escenario 3 estaba comenzando. Y DOC continuaron pensando que deberían creerle al 100%. Inmediatamente después de esto, la pared de la barrera roja comenzó a desmoronarse, desintegrándose en pequeñas partículas rojas. Desde ese lado, varios monstruos osos enormes aparecieron instantáneamente, con ojos brillando con una luz roja brillante y cuernos en la frente. Y DOC pensó que cuando aparecieron los monstruos, inmediatamente abajo, justo al lado de las vías del tren, también había 2 caimanes grandes, con picos en la espalda y ojos verdes brillantes que gruñían en voz alta. Hola y sean. Y uno estaba muy asustado y estupefacta por lo que estaba pasando. Desde abajo y todos miraron hacia adelante, con una mirada llena de incomprensión. Hasta que una luz roja brillante brilló en su dirección. Doc, que estaba de pie en la parte inferior de la plataforma, miró al frente con una mirada segura. Y sostuvo una sorpresa de Gil en su espalda, pensando que deberían correr hacia ellos. Y dijo eso ahora, mientras una luz roja brillante se dirigía hacia él. Una gran cantidad de monstruos enojados furiosamente hicieron su camino hacia adelante, a gran velocidad, destruyendo todo a su paso, a lo largo de las vías del tren. Y rugió fuerte. Samuno y Yan avanzaban a gran velocidad, directamente hacia ellos a lo largo de los rieles, y teníamos mucha prisa. Doc, con Gil de espaldas, esperaba con ansias, como todo a su alrededor estaba iluminado por un brillante luz roja al final del túnel del metro. ¿Dónde se iluminan las vías del tren? Había un brillo rojo brillante similar a una pared. Mientras sus compañeros estaban muy sorprendidos, dijeron que deberían correr hacia los monstruos y no hacia la Universidad de Donguk. Y DOC dijo que sí. Definitivamente necesitas correr directamente hacia ellos. Después de lo cual bajó la mano y tomó un pequeño guijarro con 2 dedos. Y dijo que más. En el mismo momento, se balanceó y lanzó esta misma piedra hacia adelante, con enorme fuerza de pie sobre una pierna. Y el resto simplemente miró lo que estaba pasando.
La piedra voló directamente hacia la enorme pared de barrera roja. Y se escucharon sonidos aterradores en toda la zona. Y continuó diciendo que solo deberían comenzar después de que aparecieron. Inmediatamente después de esto. Lo agregó justo antes de la colisión. Deberían mirar atentamente la pared de la izquierda. Y la ventana de notificación del sistema. Notificó que el tercer escenario principal estaba comenzando. Mientras que una gran cantidad de monstruos de la pared rota corrió hacia adelante con gran velocidad, destruyendo todo a su paso a lo largo de las vías del tren. Arena alta. Y una con gran velocidad con sus brazos extendidos. Todos se apresuraron hacia ellos a lo largo de los rieles. Y todo alrededor estaba iluminado con luz roja. Sam corrió hacia adelante con gran velocidad, estirando un brazo frente a ella, mirando hacia un lado pensando en la pared de la izquierda. Y uno acostado al lado. Ella giró la cabeza ligeramente hacia un lado. Y miré desde allí con miedo y comprensión. Apretando los dientes, Sam siguió corriendo, poniendo su mano frente a ella. Y giró la cabeza ligeramente hacia un lado. Abrió la boca sorprendida. Y quedó atónita por lo que vio, sin entender lo que estaba pasando. 3 DDoS SWAT corrieron hacia adelante con gran velocidad. Hacia los monstruos osos enfurecidos. Con un cuerno enorme en sus cabezas. Viniendo directamente hacia ellos mientras estaba en el costado de la pared. Todo el brillo. Se podía ver el brillo dorado de una forma cuadrada. Sam, que corrió un poco más cerca, estiró la mano hacia adelante. Y alcanzó eso muy brillante. Cuadrado verde brillante ubicado en la pared. Ella continuó tirando de su mano hacia adelante. Con enorme peso. Hacia el cuadrado verde brillante en la pared. Hasta que sea enorme. Monstruos enojados aparecieron justo frente a ella. Sus mandíbulas abiertas de par en par y sus garras extendidas hacia adelante. Inmediatamente después de eso, con un hábil movimiento de su mano, ella tocó un lugar en la pared, que estaba iluminado en verde, y lo abofeteó en la ventana de notificación del sistema. Notificó que alguien había activado el secreto de la estación Cheniro. Sam y Van apoyan sus manos contra la pared, que brillaba con una luz verde brillante, y una inscripción sobre la zona verde 2. El tercero apareció en la cima mientras el Vermanste continuó corriendo directamente hacia ellos, a gran velocidad toda la ventana de notificación. El sistema notificó que el espacio oculto, el refugio de los temerarios, ha sido activado. Sam continuó de pie en el mismo lugar, girando bruscamente hacia un lado y mirando hacia adelante, con una mirada decepcionada y asustada, mientras uno de pie junto a ella mantuvo su mano en la pared, que brillaba en verde, y miraba hacia los monstruos con una mirada muy asustada. Jan se paró a un lado y trató de luchar contra el enorme monstruos enojados que lo atacaron. Y Sam, dando un paso adelante con su mano, usó su habilidad y estiró un poco hilo amarillento hacia él y lo llamó. Inmediatamente después de esto, ella, habiéndolo atado con su habilidad, lo atrajo hacia ella, y juntos con uno que sostenía la cuerda. Estaban muy asustados mientras Hyan, acercándose a ellos con gran velocidad, ató con una cuerda. Estiró las manos frente a él. En este punto, el DOC razonó que, en el escenario 3, había varias zonas verdes ocultas. Y en la pared, junto a sus amigos, una inscripción apareció, brillando en un color verde tenue. Diciendo eso, 3 de cada 3 personas contienen la zona verde. El pecado se dio la vuelta bruscamente, todavía sosteniendo su mano en la pared con la zona verde. Y miré al frente con miedo, gritando eso, ¿qué pasa con Yakya? Mientras Hyan y uno
Continuaron manteniendo sus manos en la pared. Y esperaba con una mirada segura. DOC se apresuró a avanzar por los rieles a gran velocidad, con Gil de espaldas corriendo, lejos de varios monstruos enojados, que destruyen todo a su paso. Y la razón por la que aparecen en cierta pared. Y hacerse visible, solo después del comienzo del escenario. De repente DOC, continuando corriendo hacia adelante, volvió con una mirada claramente insatisfecha. Y continuó discutiendo que, ¿quién hubiera pensado que habría áreas verdes en las paredes mientras Gil, continuando agarrándose de su cuello, estar de espaldas, se alejó con una mirada asustada? Doc continuó corriendo por el riel a gran velocidad, con Gil en su espalda razonando que, parecía que se apresuraron demasiado al llamarlos habitaciones y se volvieron desagradables con los monstruos, que estaban muy enojados y ya estaban justo detrás. Gruñidos fuertes y abriendo su enorme bocas terribles. Un arma de hueso del cráneo de uno de los monstruos golpeó al monstruo con a gran velocidad, y sangre rociada por todas partes. Doc junto a con Gil en su espalda. Estaban muy infelices por lo que estaba pasando. Estar en medio de monstruos, que de repente los rodeó por todos lados. Y comenzó a luchar con todos los métodos disponibles. DOC de repente se volvió hacia un lado, y miró al frente, con una mirada seria y amenazante, pensando que debe haber dos áreas ocultas. En la plataforma hay áreas verdes. Dos definitivamente estaban por aquí en alguna parte. Doc volvió la cabeza hacia la zona verde, en el que había un joven con un murciélago. Y había muchos monstruos furiosos alrededor mientras Gil, estar de espaldas, le dio la espalda con miedo en su rostro. El tipo estaba temblando, sosteniendo un bate frente a él. Y estaba muy sorprendido y asustado, apretando los dientes. Estar en una de las zonas verdes para una persona. Doc continuó en el mismo lugar en los rieles. Y juntos con Gil, luchó contra los monstruos enojados que avanzaban por todos lados. ¿Quién no dejó de mostrar su embestida? Y pensó que esto era muy malo, francamente. Solo quiere quitarle la habitación a ese tipo. Y hablar de adiós de repente se rió. Y dijo que todo estaba resultando interesante para ellos. Takapor trató de estar en el aire y con una sonrisa petulante, levantando la pata, dijo que podía aplicar sanciones. Mientras el tipo tiene un bate en sus manos. ¿Quién estaba en la zona verde? Volvió su atención hacia él. Y estaba muy asustado por lo que había sucedido. Y la ventana de notificación del sistema notificó que se aplicaría una sanción. El tipo levantó bruscamente la cabeza. Y al mismo tiempo, la zona verde a su alrededor comenzó a desaparecer. Y él estaba muy sorprendido por esto. Mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que algunas zonas verdes fueron desactivadas. Una gran cantidad de monstruos enojados, abriendo la boca de par en par, gruñó en voz alta y en el mismo momento lo atacó, destruyéndolo y haciéndolo pedazos. Y gritó que no y que tenía mucho dolor. Doc continuó siendo con Gil en los rieles, sosteniéndolo, y giró la cabeza hacia un lado. Estaba muy sorprendido y asustado. Un gran número de monstruos se dirigían a la estación. Y de sus fuertes gritos de dolor. Y se escucharon palabras que no querían. Doc tomó una posición junto a Gil y se volvió hacia un lado. Y había una gran cantidad de monstruos alrededor. Y pensé que podría sobrevivir a esto, aunque solo sea por una noche. Y Junio fue definitivamente un monstruo. Inmediatamente después de esto, con un hábil movimiento de su espada,
Todo a su alrededor está iluminado por energía azul apenas visible, con una expresión en su rostro, llena de insatisfacción con la situación actual. Mató al monstruo parado justo frente a él. Y razonó que, si cambiara todas las monedas por puntos de habilidad, quizás él también pueda hacerlo al mismo momento. Gil con una expresión tranquila en su rostro, sosteniendo un arma hecha con los huesos de un monstruo. Con ambas manos, dio otro golpe a su oponente, mientras una gran cantidad de sangre volaba alrededor. Y se volvió hacia DOC, que continuó balanceando furiosamente su espada, emitiendo una pequeña cantidad de energía azul. Mató al monstruo y le dijo que no lo distrajera. Y estaba ocupado. Inmediatamente dijo que podía dejarlo. Akideo se continuó de pie en el mismo lugar, con una mirada llena de sorpresa, o malentendido de la situación actual. Mientras Gil estaba detrás de él. En el mismo momento, DOC se volvió bruscamente hacia un lado. Y miré allí con una mirada en blanco, su boca ligeramente abierta, mientras el sudor fluía por su rostro. DOC repelió el próximo ataque del monstruo con su espada, y volviendo la cabeza un poco hacia atrás con una mirada seria. No entendí por qué estaba diciendo esto. Y Gil, que estaba detrás de él, sosteniendo un arma hecha con los huesos del monstruo, con ambas manos, agitó sus manos con una expresión tranquila en su rostro. Y dijo que no entiende por qué los ayuda. Porque sería mucho más fácil solo para él. DOC continuó en la misma posición, deteniendo el ataque del monstruo y emitiendo un pequeño energía azul con su espada, girando la cabeza hacia un lado, mirando hacia adelante, con una cara que no entendía la situación. Gil estaba muy asustado y miró al frente, todavía sosteniendo un arma hecha de huesos en su mano, mientras que había varios monstruos enojados justo enfrente de él. Y DOC continuó razonando que él, de hecho, fue. Tampoco estoy seguro de cómo explicar por qué estaban haciendo esto. Susan estaba cerca de la pared con la zona verde, esperando con una gran sorpresa. Y Jan, que estaba a su lado, dirigió su mirada incomprensiva hacia adelante, preguntando si los dos estarían bien. Mientras uno sonríe, esperaba con una mirada incomprensiva. Y dijo que no podía ver nada por los monstruos. Y DOC continuó razonando que, sin embargo, uno podría decirlo con seguridad. Después de todo esto, Doc apretó el mango de su espada con dos manos, con gran fuerza, continuando deteniendo el ataque del monstruo. Y dijo que tenía razón. Al momento siguiente, usando su técnica, con un hábil movimiento de la hoja, que tomó con ambas manos, cortó todo alrededor. Y los cadáveres de los monstruos perdieron la cabeza instantáneamente, y Gil se quedó en su lugar con incomprensión. Y miré todo lo que estaba pasando. Siguió perplejo por los acontecimientos. Acababa de ver y volver. Esperaba con miedo en su rostro. Y DOC, acercándose a él por detrás, dijo que sería más fácil, más conveniente y más rentable. Pero después de lo cual DOC, continuando sosteniendo su espada en una mano, que brillaba con una tenue luz azul, tomó al niño en sus brazos y dijo con una mirada segura que había leído una historia corta, donde la persona que hizo esto terminó fallando. Y una gran cantidad de cadáveres yacen a su alrededor, monstruos. Gil, sentado en sus brazos, miró hacia adelante con ojos llenos de malentendidos. Y no dijo nada, y DOC miró en su dirección.
sonriendo un poco con una mirada segura. Y continuó razonando que definitivamente estaba. No es el personaje principal. No se convertiría en un héroe o un salvador. Pero aún así debajo continuó en el mismo lugar. Y sosteniendo al chico en sus brazos. Mientras que varios monstruos, enojados más, se apresuró directamente hacia él, y una proyección de un azul. El libro iluminado apareció justo frente a él. Y se hizo una promesa mental a sí mismo. Que Lehil ya no moriría. Después de lo cual pensó que, al menos hoy. Y continuó de pie en el mismo lugar. Sosteniéndolo en sus brazos. Y miró hacia un lado con una mirada amenazante. Diciéndole que confíe en él y no justo detrás. Esa misma proyección del libro. Hojeando las páginas a gran velocidad. Mientras que la ventana de notificación del sistema anunció la lista de personajes marcados. Después de lo cual, la ventana de notificación del sistema notificó que se había activado un marcador. Y al mismo tiempo, deóse con gran velocidad al haber activado la habilidad, dejando atrás solo una silueta púrpura translúcida. Adelante apresurado con gran velocidad, hacia un gran número de monstruos enojados. Y el oso caimán de Ose estaba justo frente a ellos. De repente deteniéndose y sosteniendo al niño en sus brazos. Continuando y liberando un brillo púrpura apenas visible. Desviando los golpes de los monstruos. Con una cara llena de insatisfacción. Con la situación actual. Doc continuó corriendo hacia adelante. Emitiendo energía púrpura apenas visible. Mientras los monstruos. Con un hábil movimiento de sus patas y garras. Le infligió una herida menor. Doc continuó corriendo hacia adelante. Esquivando otro golpe de la pata del monstruo. Y estaba muy insatisfecho con lo que estaba pasando. Mirando hacia un lado, inmediatamente después de eso. En el otro lado, se alejó del monstruoso. Que abrió mucho la boca y se preparó para atacar. Y continuó corriendo hacia adelante a gran velocidad. Apretando los dientes. El DOC ya había avanzado más. Y corría en la misma dirección a gran velocidad. Mientras que una gran cantidad de monstruos continuaban apareciendo. Justo frente a él y en la distancia. Un brillo verde brillante era visible. Y pensó que estaba allí. Inmediatamente después de esto, Doc hizo un fuerte empujón con una pierna. Reuniendo toda la fuerza en un solo lugar. Y pensé que era bastante. Después de lo cual se levantó bruscamente en el aire. Continuando sosteniendo al niño en sus brazos. Y movió su mano hacia un lado. Sosteniendo una cuchilla con energía azul en ella. Y abajo, había una gran cantidad de monstruos mirándolo. Doc miró al frente con ojos llenos de sorpresa. O malentendido de la situación actual. Continuando en el aire. Se podía ver una inscripción en el aire. Que la zona verde estaba ocupada por una persona. De dos posibles. Y John se paró a su lado con una mirada engreída. Continuó estando cerca de la pared. Apoyándome en él, donde había una zona verde para dos personas. Mientras varios cadáveres de monstruos yacían cerca. Junio de repente miró hacia un lado. Un poco más alto, a través de su cabello, con una mirada llena de ira y desprecio. Su rostro no expresa ninguna emoción. Después de todo, él, vi que Deos estaba muy sorprendido y pensó que era muy malo. Inmediatamente después de aterrizar con un pie en el suelo. Haciendo un crujido silencioso mientras el polvo se levantaba a su alrededor. Deos estaba en su lugar, sosteniendo una cuchilla en una mano. Y sosteniendo a Gil con la otra. Y llamó al que estaba parado frente.
y Junio continuó de pie en el mismo lugar, apoyado en la zona verde ubicada en la pared, con una mirada engreída. Doc continuó de pie en el mismo lugar, con una mirada llena de disgusto y desprecio, mirando al frente, sosteniendo a Gil en una mano y dijo que podía moverse. Mientras estaba justo detrás de él, una gran cantidad de monstruos enojados estaban avanzando. Deose inmediatamente dijo que podría sobrevivir, incluso fuera de esta habitación, y John estaba cerca de la pared, donde se ubicaba la zona verde, apoyándome en él, y llevando sus manos a su pecho con una mirada engreída, diciendo que ni siquiera sabe. Un poco hoy cansado, Doc continuó de pie en el mismo lugar, con una mirada llena de descontento y enojo. Y con rabia apretó los dientes, pensando que todo estaba muy mal. ¿Y cómo pudo siquiera saber sobre este lugar? Esta es su tercera regresión. Y realmente quiere golpearlo por la cara. Y él lo sabía. Solo comenzó a usar las áreas verdes ocultas después de las 4. Así que de repente estaba tranquilo. Doc se veía con muy sorprendido en Gil, quien estaba respirando pesadamente y esperando con una mirada asustada. Muy asustado de lo que vio. Y Junio, mirando hacia un lado a través de su cabello con un presumido. La mirada de sangre fría simplemente se mantuvo en silencio. En el mismo momento Deose, esperando con una mirada insatisfecha, dijo que al menos debería llevarse al niño. Y Gil, a quien sostenía en sus brazos, lo miré con gran sorpresa. Y estaba muy estupefacto por lo que escuchó. Mientras Junio mira hacia adelante con una mirada seria y genial. Ella dijo que así sea incluso después de esto. El sistema notificó que había 2 personas de 2 en la zona verde. John continuó de pie cerca del muro de la zona verde, con una mirada genial y una cara que no expresaba ninguna emoción, sosteniendo al tipo por el hombro y ágil. ¿Quién estaba tratando de correr hacia adelante? Sostenido en una mano, armas hechas de huesos de monstruos, y abriendo la boca de par en par, insatisfecho con lo que estaba pasando. Llamó a Mishadok inmediatamente después. Se encontró en la batalla con varios monstruos enfurecidos, sosteniendo su espada directamente frente a él, deteniendo el golpe y la ventana de notificación del sistema. Notificó que la constelación de los calvos. El general estaba cerrando los ojos. Y la constelación del juez del fuego infernal. Lo estaba mirando con arrepentido. Mirando todo lo que estaba pasando. Jin de repente tuvo la idea de que había dicho que moriría. Doc de repente se dio la vuelta un poco. Y miré hacia adelante, con una mirada claramente insatisfecha y asustada. Lleno de ira. Mientras continúa sosteniendo la hoja en su mano, de la que emanó la energía azul tenue. John estaba en el mismo lugar, mirando al frente. Su cabeza se volvió ligeramente hacia un lado, con una mirada amenazante y un rostro que no mostraba emoción, mientras su silueta estaba iluminada por un brillante luz verde. Deose continuó parado en el mismo lugar, retrocediendo con una sonrisa maliciosa y sosteniendo una espada directamente frente a él, de la que emanó un brillo azul apenas notable. Y dijo que no esperaría. Y justo frente a él, en ese momento, apareció una gran cantidad de monstruos enojados, osos y caimanes, que abrieron la boca de par en par frente a él. Y gruñí en voz alta inmediatamente después de esto. Uno de los monstruos osos lo atacó y lo tiró al suelo. Deose continuó apuntando la hoja directamente frente a él, que emitía un brillo azul brillante. Un momento después,
Los monstruos estaban completamente encima de él. Y no podía ser visto. Mientras que una gran cantidad de fragmentos de piedras y el polvo rondaba. Junio estaba en el mismo lugar, cerca de la zona verde. Continuando sosteniendo a Gil, que estaba tratando de escapar, y gritó en voz alta, llamando a Misha. Mientras que un punto se acumuló justo delante de él. Y destruyó todo alrededor. Levantando una gran cantidad de polvo. Y fragmentos de piedras en el aire. La ventana de notificación del sistema. Notificado sobre la zona verde. En el escenario principal número 3. Y sus condiciones. Hay sangre salpicada en la pared. Y la voz de alguien llama al DOC. Sorprendido, John sostiene a Gil por el hombro mientras intenta escapar. Y grita el nombre de DOC. John frunce el ceño, empezando a adivinar lo que hizo DOC. Se da cuenta de eso antes de desaparecer bajo los monstruos. Él está rodeado de ellos, sosteniendo una espada en su mano derecha y agarrando algo brillante a su izquierda. Cristales brillantes de la palma izquierda terminan en la boca del hombre. Y Junio los reconoce que el DOC ya había adivinado. Pero a pesar de que Junio los reconoce, el DOC entiende que nunca podrá usarlos. Aprieta la mandíbula masticando los cristales. Los monstruos lo atacaron. Un brillo azul aparece debajo de ellos, similar al humo. Todo empieza a difuminarse. Junio sigue sosteniendo el hombro de Gil. ¿Quién está tratando de gritarle al DOC? Todo se difumina más y aparece una ventana, informándote de que lo ilusorio. La prisión ha sido activada. Una nueva ventana notifica que el DOC se ha convertido en un fantasma. Una voz lo llama, el hombre abre mucho los ojos. Él yace allí entrecerrando los ojos y agarrando su adolorida cabeza. Se estremece un poco. Retira su mano, mirando algo desde un lado. No muy lejos de él, en una habitación, se encuentra una mujer, a cuyos pies yace un cadáver ensangrentado. Una ventana emergente notifica que la cuarta pared. La habilidad se ha debilitado debido a una fuerte inmersión. A lo que DOC abre los ojos con horror. El cuerpo yace en el suelo cubierto de sangre. DOC rechaza mentalmente esto. La mujer la tiene de espaldas a él. Y está indignado de que estos recuerdos en particular. Apareció, su cabeza se acerca. DOC está horrorizado por los recuerdos que han aparecido. Se sienta de rodillas y una espada yace a su lado. Los dedos se entierran en el cabello. DOC abre los ojos con horror y mira al suelo. Espera maldecir el trauma. Y se da cuenta de que tiene recuerdos que nunca quiere ver. Recuerda cómo se puso de pie, sosteniendo en su mano la piedra del espectro espiritual. Lo recibió de camino a la estación de Chunmuro. ¿Cuál?